Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. En este episodio especial de mitad de año, les preguntamos a escritores o periodistas por sus mejores lecturas en el primer semestre de 2025. Son ellos la novelista mexicana Elisa de Gortari y el poeta español Antonio Lucas, que escribe sobre cultura en el diario madrileño El Mundo. También la novelista colombiana Melba Escobar y la escritora y periodista peruana Patricia del Río. No se pierdan a nuestros invitados. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 22 de agosto y esto es algo que usted debería saber. Entre los episodios especiales de mitad de año, les hemos preparado donde 4 escritores o periodistas hablan de sus mejores lecturas en el primer semestre de 2025. Para empezar, contactamos a la novelista mexicana Elisa de Gortari. El primer libro que quiero recomendarles es Orbital, de Samantha Harvey. Esta novela, editada por Anagrama, ganó el premio Booker el año pasado. Es muy breve, es muy intensa y cuenta la historia de los astronautas que están ahora mismo en la Estación Espacial Internacional, 400 kilómetros por encima de nuestras cabezas. No es una obra realista porque no se ajusta a las convenciones comunes de ese género, pero tampoco es una obra de ciencia ficción porque en rigor Samantha Harvey no está especulando acerca de nada. Esto es algo que ocurre en nuestro mundo y que aún así nos sigue impresionando como si fuera un cuento de Isaac Asimov. El siguiente libro que quiero recomendarles es Ideología de Género, de Marta Lamas. Lo edita Taurus, y aquí lo que hace la pensadora mexicana es narrar 2 historias. Por un lado, nos cuenta cómo surgió el concepto de género, por qué es útil para la sociología y para la medicina, y cómo lo usamos para definir aquello que está ligado a la sexualidad, pero que no tiene nada que ver con lo biológico, que es más bien estrictamente psicológico y social. Y por el otro lado, Marta Lamas nos narra cómo este concepto, que podría ser tan inocente, ha sido demonizado por la extrema derecha, que cree que todo se trata de una franca teoría de la conspiración para terminar con los roles de género en nuestra sociedad. Y el tercer libro que quiero recomendarles es Hasta que empieza a brillar, de Andrés Neumann. Lo edita Alfaguara. Esta novela cuenta la vida de María Moliner, la gran lexicógrafa española que hizo ella sola un diccionario durante 15 años en la sala de su casa y sin más ayuda que sus fichas de papel y su máquina de escribir. Y por si fuera poco, María Moliner tuvo que enfrentarse al franquismo, fue perseguida por el franquismo y pese a todo se logró sobreponer a las adversidades y terminar este gran diccionario que es acaso el más querido de nuestro idioma. También consultamos al poeta, escritor y periodista del diario El Mundo de Madrid, Antonio Lucas. Resulta interesante ver con cierta distancia las lecturas más entusiastas que uno ha tenido en el primer semestre de 2025 y cómo se han ido hilvanando y se han ido confeccionando como una pequeña familia, casi como una tribu, y cómo un libro ha tirado de otro. Pienso en Franco y yo, de Jesús Ruiz Mantilla, publicado por Galaxia Gutenberg, un libro que es autobiografía, que es ensayo, que es historia, que es novela, un libro donde cabe la ficción, pero cabe el rigor del estudioso de un periodo, donde cabe la mirada del niño, pero también su conversión en adulto, donde cabe esa denuncia del atropello, de la dictadura, del totalitarismo, y con todo eso conforma una sinfonía, conforma
una orquestación de literatura extraordinaria, Jesús Ruiz Mantilla, que es hoy día ya necesaria para entender un poco el periodo que va desde los años 60 hasta la muerte de Franco y lo que sucede en España después, hasta la confección ya con cierta solidez de la dictadura. Es un libro que interesa y puede interesar tanto a quienes somos de aquí, de este país, de España, como a quienes tienen curiosidad por saber qué fue de aquellos años 60 en España y cómo se fue confeccionando al final una democracia, yo creo que potente, en un país que tenía toda la contra. Es curioso, este libro me lleva a otro, me lleva a un libro que tiene que ver con lo anterior, que tiene que ver con el antecedente a la dictadura, que es la Guerra Civil. Pienso y releo un libro publicado en 2004, libro único de un autor ya fallecido, se llamaba Alberto Méndez, el libro Los girasoles ciegos, publicado en 2004 por Anagrama, y son 4 cuentos secuenciados cronológicamente con un mismo protagonista y donde se da cuenta de la realidad de los individuos en la guerra civil española, en la guerra terrible, en la guerra fratricida, en aquel asalto al poder de los facciosos, ¿no? Creo que es un libro emocionante, de una literatura vivísima, de un lenguaje hecho realmente a golpe a veces de poesía, para explicar el daño, el dolor, el extravío de tantos seres en una guerra absurda, estúpida y sobre todo siniestra, no solo por la guerra en sí, que siempre lo son, sino por la consecuencia que trajo. Y por último, ya que he citado la poesía en la escritura o en el estilo de Alberto Méndez, me quiero detener en el libro de un grandísimo poeta español, Lorenzo Oliván, en el último libro que acaba de publicar, Fugas de mí mismo, así se llama, Autorretratos 1995-2025, publicado por Papeles del Náufrago. Si bien decía Octavio Paz que la biografía de un poeta son sus poemas, debemos atender que a veces el poeta se autorretrata en su escritura de una manera directa, de una manera consciente y de una manera provocada. Es lo que ha hecho en este libro Oliván. Ha purgado tantos de sus volúmenes ya publicados para extraer de ahí aquellos poemas que mejor lo contornean, que mejor lo explican o que mejor a veces lo dejan en penumbra. Es un libro realmente emocionante, es un libro de una poesía que cala hondo, es el libro de un hombre que se mira ante el espejo y ve en el dibujo de lo que es la posibilidad de lo que puede seguir siendo. Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. La novelista colombiana Melba Escobar es otra de nuestras invitadas para hablar de sus mejores lecturas del primer semestre de 2025. Este año he leído más que nada clásicos. Tenía una tarea pendiente que era Los hermanos Karamazov y definitivamente eran otros tiempos en los que seguro que no había redes sociales, no había Instagram ni TikTok ni tantas distracciones para clavarse en picada en una novela tan honda, tan llena de matices y de capas y de profundidades. Que además habla del parricidio, que es un tema que ya estaba en la tragedia griega, que está en Shakespeare y que vuelve a estar aquí y que seguirá estando. Sin duda vale la pena para quienes aman la novela. Estoy también con Introducción al psicoanálisis de Freud por terminarlo. Me ha permitido entender muchas cosas de este arte del psicoanálisis que es tan plástico y que tantos cambios le ha aportado a la cultura occidental, entre la especulación y la ciencia. Y bueno, suelo leer más mujeres, cosa que no he hecho tanto, y suelo leer más hispanas y autores en habla hispana, cosa que tampoco. Así que este ha sido un 2025 más de romper las reglas. También estoy ahora con un libro muy interesante que se llama Mal Gusto, de Natalie Ola, lo publicó Debate, y
Es un libro que un poco busca desentrañar la lógica del sentido estético y lo que puede ilustrarnos sobre lo que entendemos de nuestros deseos y ocultos muchas veces y aspiraciones de estatus en nuestras dinámicas de consumo. Muy interesante. Eso vendría siendo lo que recuerdo relevante de este año. Finalmente, llamamos a la periodista y escritora peruana Patricia del Río. Mis lecturas preferidas de este primer semestre del año tienen como protagonistas a mujeres. Empiezo por la última novela del colombiano Juan Gabriel Vázquez, Los nombres de Felisa. Con la maestría que lo caracteriza, Vázquez va reconstruyendo la vida de Felisa Bursin, una importante escultora colombiana que murió prematuramente de pena, según palabras del propio García Márquez. Esta descripción tan triste y tan extraña sobre la muerte de Felisa hace que Vázquez se zambulla en la vida de esta mujer que siempre fue un personaje. Sus ansias de libertad y el costo por conseguirla, su convicción sobre cómo hacer arte, vienen combinadas en el libro con un trasfondo político y social en el que descubrimos una Colombia intolerante, con las ideas comunistas y muy violenta. El libro está muy bien escrito, como todos los de Vázquez, y Felisa termina siendo un personaje que se queda en el corazón de todos nosotros. Sumo la lista a otra escritora colombiana. Esta vez me refiero a la poeta y novelista Piedad Bonet, que ha escrito un libro sui generis titulado La mujer incierta. En esta suerte de memorias o crónicas personales, la escritora nos va contando su propia vida, su paso por una educación absolutamente restrictiva, sus conflictos con la maternidad, su gran vocación por la escritura, y va construyendo un diario cargado de importantes reflexiones y mucho humor, en el que es imposible que una mujer latinoamericana nacida a mediados del siglo pasado no se sienta identificada. La mujer incierta de Piedad Bonet se aleja del anecdotario y termina convirtiéndose en un tratado de feminidad y poder con la pluma impecable que define a su autora. Y la del estribo, El monte de las furias, de Fernanda Trías. La uruguaya radicada en Colombia ha escrito un libro voluptuoso, salvaje, desconcertante. Una mujer que cuida una montaña nos va contando su vida, que pasa de cuidar los linderos de una selva indómita donde nunca ocurre nada, a empezar a encontrar cadáveres. Lo tienen que leer porque es casi imposible de reseñar. Es un descubrimiento que me ha dejado con la necesidad de más Fernanda Trías y de más montaña. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.